plástico, no les gusta el pitillo de O papel. ver Sí. usted cómo dispone del plástico después de que lo usa, que ese es el problema de fondo. Es que esto es como salir Cuando uno usted, Felipe, estuvo... a vender la cama cuando encuentra la pareja con el mozo o la moza. Felipe, cuando usted O estuvo vender en el mi sofá. casa No, hace unos días, la copita en la que se tomó la ¿qué va a la- decir? Piénselo bien. la botella de vino que usted se tomó en esa copita, no quiero decirle quién había estado antes que usted. Es que yo no tomo vino sino en mi casa, en mi misma copa, No, con el mismo número de hielos y Felipe, la misma marca yo hace sé, 20 años. Yo sé, y le cuento a los oyentes, Zuleta comete la indelicadeza, padre, de llegar a mi casa con la botella de vino y dice, este es el vino que quiero. Pero yo le sirvo en la copa que yo quiero. Claro. Y la copa que yo quiero no quiero... Porque me da pena por aquella cosa del protocolo tomarme la pico de botella. No, usted es capaz Pues, de llevar la copa. No, me da pena porque es que hacerlo y eso al usted- jefe me parece que no ¿Y es usted cree políticamente que a pico correcto. de botella, esa botella no tocó... Entre otras no fue porque tocada María Paula me nunca por un sacaría ser humano? patadas. Entonces, no. Pero bueno, Ay, sigan no. Y la usando lata de pitillo gaseosa. ¿Qué pasa con la Nos gaseosa? ponemos la lata de gaseosa. Yo Tomarse no la gaseosa tomo- así directamente de la tomo lata. No, ¿Sabe qué hace no, usted con primero la no lata de toma gaseosa, gaseosa? segundo menos de Pide, lata. pide un vaso y echa la lata gaseosa en el vaso. Y el vaso, Sí, el que tomó bueno. antes en el vaso. No, es que se ponen a pensar. Sí. No se pongan... Hay mejor no pensar en esas cosas. No se pongan tan escrupulosos. No, pero porque- piensa- No en nos las hemos tortugas, muerto. por favor. Eso ya no pasa nada. Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana, Lo 2 que nos minutos. mata engorda, decíamos cuando éramos exacto. niños. Se caía No nos un hemos dulce muerto. Ah, no, y pero- uno lo cogía y decía, lo que nos mata engorda. Pero es usted cómo genera un sistema de defensas. ¿Así? Pues así, pues usted... No, cuando- pues sí, como remedios, comiendo tierra, ¿ok? Sí, Pues sí, sí. Felipe, sí. Usted No, carajo. ha visto... Dirían las mamás, vitamina M, ¿Ha visto un gamín con agrera, Felipe? vitamina mugre. Sí, claro, hay cosas que los gamines, no, que Felipe. hasta los gamines les dan agrieras. No. No, pero sigo, Felipe, son las 7 de la mañana, 2 minutos. Y mucha Estamos atención. como para irnos a hablar de la vaina cósmica y todo eso, ¿no? Sí, hasta el infinito y más allá, Felipe, hoy Sí, señor. hasta el infinito y más allá. Son las 7 de la mañana, 3 minutos, mucha atención. En segundos, el hombre que llevó a Javier Vendrell a la reunión con Pitufo, aquí en Mañanas Blue. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1.000.000 de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1.000.000 de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 6 minutos. En estos días, en el texto que acabo de escribir y que presentaré en la Feria del Libro de Bogotá, en mayo, hice un breve perfil de mi abuela y toda la influencia que tuvo en mi vida. Cuando Alci lo leyó, me preguntó si mi abuela era realmente así como yo la describía. Después de meditar un rato, le respondí, la verdad no sé si ella era exactamente así como la recuerdo. Lo que sí sé es que recordarla de esa manera me hace mucho bien. Y sí, creo que eso nos pasa a todos. Tendemos a reinterpretar lo vivido, recordando los hechos de la forma que menos nos lastimen o mejor encaje con la imagen que hoy tenemos de nosotros mismos. Oye, no es un acto consciente en muchos casos, sino una estrategia natural de nuestra mente para encontrar sentido y protección en el presente. Aunque este mecanismo puede ser útil para nuestra estabilidad emocional, también implica una gran responsabilidad. Porque, ojo, no podemos permitir que la necesidad de sentirnos bien nos lleve a falsear la historia, ni a construir un relato que solo nos favorezca a nosotros. La memoria selectiva no debería convertirse en un escape de la realidad, sino en una herramienta para resignificar lo vivido sin caer en la distorsión. Recordar con intención no significa mentirnos a nosotros mismos, sino comprender que el pasado no solo es lo que sucedió, sino también lo que decidimos hacer con ello. No podemos caer en la tentación de inventarnos historias e irresponsablemente crear situaciones que otros saben que no pasaron así. Por eso elegir qué recordar debe partir siempre de la verdad. No podemos manipular los hechos a conveniencia ni omitir lo que nos incomoda solo para mantener una imagen idealizada de nosotros mismos. De todas formas, recordar es un acto de amor y de identidad. No se trata de aferrarnos a un pasado rígido, ni de verlo con una nostalgia exagerada, sino de permitirnos darle un sentido que nos ayude a vivir felices. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 8 minutos. Momento para hablar de deportes. Momento para hablar de el nuevo resbalón que tuvo Colombia. Un segundo bache en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Era la posibilidad para certificar una victoria y el tiquete al Mundial de Chile. No fue así. Colombia fue limitada por Argentina, no encontró fórmulas de definición, le costó muchísimo generar juego de ataque y al final, prácticamente sobre la hora del final del partido, Zubiabre marcó para el triunfo de la selección albiceleste 1-0. Segunda derrota de Colombia, que viene de más a menos en este sudamericano, que ahora está apurada tras haber caído frente a Brasil y de igual manera el día anterior frente a la selección de Argentina. A propósito, Brasil a primer turno ganó 3-1 frente a Paraguay y de momento es líder y primera candidata para pelear el título de este Juventud de América. Eso sí, después de la derrota de Colombia, los astros se alinearon porque Chile y Uruguay empataron 1-1. Esto significa que tanto uruguayos como chilenos se quedaron tan solo con un punto en la tabla de posiciones. De momento, Brasil con 9 unidades es líder, más 4 en la diferencia de gol. Segunda es Argentina, también con 9 puntos, más 3 en la diferencia de gol. Ambas selecciones ya tienen asiento en el próximo Mundial Sub-20 y son las favoritas para pelear por el título. Colombia, pese a las 2 derrotas, es tercera con 3 unidades, más 2 en la diferencia de gol. Cuarta, Paraguay también con 3, más 2 en ese ítem. Es decir, al corte de hoy son estas las 4 selecciones clasificadas al próximo campeonato del mundo. Junto a Chile, que es colera, será la anfitriona del certamen, es sexta con tan solo 1 unidad. Uruguay es quinta también con 1 punto. El jueves, Colombia a propósito se enfrentará a Chile y de conseguir una victoria, automáticamente estará instalada
en el próximo Mundial. Ese es el reto del equipo nacional en su tercera salida. Y atentos porque el caso de Daniela Caracas, la defensora colombiana, sigue escalando, sigue tomando nuevos matices, producto del comunicado de Mapi León. La jugadora del Barcelona dice que quieren hacerle daño a su imagen y a su carrera. ¿Cómo son los detalles? Y también el tema de Luis Rubiales en su juicio, Enrique Rodríguez en España. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. El juicio de Luis Rubiales, o mejor dicho, la declaración de Luis Rubiales acaba de interrumpir el juez para una pausa seguramente para la comida, pero en cualquier caso ya ha dicho Luis Rubiales más o menos lo que suponíamos, que el beso a Jenny Hermoso fue completamente consentido. Sobre la polémica entre Mapi León y Daniela Caracas, si podemos llamarlo así, si podemos llamarlo polémica, recordemos que lo contábamos hace apenas 24 horas, había denunciado el Real Club Deportivo Español que a esa jugadora, Daniela Caracas, que es colombiana, de Cali, 27 años, había sido tocada en su zona íntima por Mapi León durante el partido de este fin de semana entre el Fútbol Club Barcelona y el Español de Barcelona. Pues bien, Mapi León ha hecho un comunicado, el Fútbol Club Barcelona y ella ha hecho un comunicado que se ha publicado también hace unas horas y dice textualmente que en ningún momento vulneró la intimidad de su compañera de profesión y añade que en las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionalmente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo, ¿qué te pasa? No, dice, no en mayúsculas, hay ningún tocamiento de la zona íntima, ni mucho menos intención de ello, y añade que en ningún caso se le pasaría por la cabeza tocar las partes íntimas de ninguna de sus compañeras. Además, la jugadora del Barcelona dice que condena el acoso que viene sufriendo Daniela en las redes sociales, que no tiene nada que ver con ella y le muestra su más sincero apoyo. Pero la línea de defensa o la línea de explicación por parte del Fútbol Club Barcelona parece ser esta. En un primer momento se negó que hubiera un tocamiento y ahora lo que se dice es que ese tocamiento fue en una pierna y no en la zona íntima. En cualquier caso, las imágenes parecen mostrar que ese tocamiento sí tiene lugar en la zona íntima. Sobre lo que le dice verbalmente, pues evidentemente ahí hay más dificultades para saber exactamente lo que se dice porque tampoco se pueden leer bien los labios. Pero este es el penúltimo episodio de esta polémica que salpica al fútbol femenina precisamente en el mismo día, como decíamos, que Luis Rubiales comparece ante la Audiencia Nacional y lo ha hecho esta mañana para decir que ese beso, el famoso beso dado a Jenny Hermoso, fue consentido y que ella aceptó dar ese beso. La declaración continuará en unos minutos porque solamente ha podido ser preguntado por una de las acusaciones y por la Fiscalía, Ricardo. Gracias, Enrique. Entre tanto, en Europa también hoy tenemos Champions, duelos de los play-off. Brest enfrentará al Paris Saint-Germain, Juventus se verá la cara con el PSV y atentos, el City, el Manchester de Guardiola se enfrentará al Real Madrid y el Sporting de Portugal al Borussia Dortmund. Y en Colombia, el último terremoto tiene nombre propio, Teófilo Gutiérrez, que ha sido confirmado en las últimas horas como nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Firma por 6 meses y, como lo dice el equipo de Curramba, será el último baile. Regresa a Teo para cerrar su carrera en casa, en la ciudad de Barranquilla. Y en la NBA, un debut mágico de Doncic con los Lakers. Se enfrentaron a los Jazz de Utah, 6 semanas de baja. Bueno, para ser más precisos, 47 días sin jugar. Y el marco fue fenomenal. 18,997 camisetas con el número 77, dándole la bienvenida en el fabuloso Crypto.com, el escenario donde incluso LeBron James salió al calentamiento con la camiseta número 77, con la que ya juega Doncic, el esloveno, que estuvo 23 minutos en campo, marcó 14 puntos, logró 5 rebotes y 4 asistencias. Al final, victoria de los Lakers, 132-113, la sexta en línea del quinteto de los angelinos, que ya cuenta con la magia del esloveno en la NBA. 7:14, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Por ti, bajo las estrellas. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Acaba de presentar su renuncia y es irrevocable el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Es una carta que se está conociendo esta mañana. Se va, es el ministro tal vez de los originales, de los pocos que quedaba,
con la ministra de Trabajo, que también renunció con carácter irrevocable. Es decir, eran los dos, la de Trabajo y el de Defensa, los ministros que venían desde muy el comienzo del gobierno Petro. Y renuncia irrevocable que se suma a la de la ministra Susana Muhammad, que se va por el tema de Armando Benedetti, a Juan Fernando Cristo, que se va para hacer política, y a Juan David Correa, que no le gustó que lo regañaran en público en el Consejo de Ministros, que fue exactamente hoy, hace 8 días, y que sigue cobrando víctimas. Una crisis de gabinete que nos coge sin el presidente Petro aquí. En medio de la crisis de orden público, particularmente en el... Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Mucha atención. Acaba de aparecer Felipe, el hombre que hizo el contacto, que usted hizo la pregunta ayer, el hombre que hizo el contacto entre el catalán Javier Vendrell y Papá Pitufo. Era muy raro el cuento de que Vendrell se había reunido con Papá Pitufo, Felipe, siendo él español, estando relativamente nuevo en estas lides de la política en Colombia. Las llaves acaban de aparecer de una persona que fue la que llevó a Vendrell a una casa, y comienza a sorprenderse, que tenía el señor Marín, Papá Pitufo, en el sector de Guaymaral, en el norte de Bogotá. Es en esa casa, en el norte de Bogotá, en donde Papá Pitufo, se llama Diego Marín, le entregó a Javier Vendrell, Xavier Vendrell, los 500 millones de pesos, con la oferta de que quería entregar 3.000 millones de pesos. Estas declaraciones que ustedes van a escuchar son muy importantes porque aclaran nexos políticos, por un lado, pero también nexos económicos. Detrás de toda la conversación de Vendrell con Papá Pitufo, Felipe, está un hombre, Daniel García, que habló con Andrés Carmona. Este Daniel García, Andrés, fue directivo del Partido Verde. Así es, Néstor, buenos días. Se trata de Néstor Daniel García Colorado, cofundador del Partido Verde con Carlos Ramón González. Fue secretario general del Partido Verde durante muchos años. Él también es estratega, consultor en políticas públicas, trabajó en la alcaldía Petro, trabajó hasta hace un año cuando estaba Carlos Ramón González en el DAPRE como contratista, y es una persona muy cercana a la Alianza Verde, que conoce mucho la Alianza Verde. Él es el protagonista de esta historia prácticamente, y en el diálogo que sostuvimos con él aquí en Blue Radio, él empieza a explicar cómo fue el gestor de esa reunión entre Vendrell y en la que terminó Papá Pitufo, Diego Marín, en esa casa de Guaymaral. Él lo admite, él dice, yo fui el gestor de esa reunión en Guaymaral. Hay un dato importante de Néstor Daniel García Colorado, que es con quien habló Andrés Carmona. Es hijo de Néstor García Buitrago, que tuvo permanencia, fue militante del M-19 y formó parte de esas amistades del presidente Gustavo Petro en la guerrilla. Por eso termina vía antiguos M-19 formando parte de la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro, luego presidencia de la República de Gustavo Petro. Por eso digo, Felipe, váyale parándole bolas a quienes comienzan a aparecer aquí. Daniel García, con nexos familiares con el M-19, muy cercano a Carlos Ramón González, ex M-19, llevando plata para el candidato Gustavo Petro. Así es. Y entonces se comienzan a juntar las piezas del rompecabezas. Y estos rompecabezas y esta historia con esta versión de García comienza señalando que él no sabía quién era Diego Marín y quién era Papá Pitufo. Escuchemos. Hay que decir una cosa muy clara, y es que Xavi Vendrell no tenía ni idea de quién era el señor, igual que yo. O sea, no sabíamos quién era Diego Marín. Esto se da en un contexto completamente diferente. Una persona con la que yo he trabajado por muchos años, o trabajaba hasta ese momento por muchos años, es la que me pide a mí que si puedo hacer un acercamiento con gente de la campaña, porque hay un grupo de personas, empresarios,
que podrían hacer un aporte a la campaña. Me pareció eso lo más sano, además una gestión necesaria para todas las campañas. ¿Quién contacta a García? ¿Quién es esa persona que al parecer termina siendo el real intermediario entre Pitufo y la campaña? Dice García que se trata de un amigo empresario de muchos años, una persona respetable según él, llamado Víctor Gutiérrez. Escuchemos. ¿Quién lo contacta para hacer esa reunión? Bueno, la persona con la que yo venía trabajando en diferentes espacios del sector privado, que es el señor Víctor Gutiérrez. Empresario. Empresario. ¿De qué sector? ¿De qué área? De la construcción, empresario, yo lo conozco como empresario y pues sin ningún problema, o sea, todo directo y sobre la mesa. Él lo contacta a usted, le dice... Más que contactarme, yo tenía como una cotidianidad. Ok, y en esos diálogos de cotidianidad, él le dice a usted, Néstor Daniel, hay unos empresarios que quieren acercarse a la campaña Petro Presidente. No, que quieren una reunión. Que quieren una reunión. Sí, entonces ya, bueno, listo, con mucho gusto yo pregunto y eso fue lo que hice. Como digo claramente, un escenario de conectar personas. Acto seguido de ese primer contacto entre Gutiérrez y García, decide buscar García a Vendrell porque sabía que él era una persona importante en la campaña y lo reconocía como estratega. A través de unos contactos de voluntarios y de los contactos que él tenía con antiguos miembros del M19, logra llegar a Vendrell, le hace la propuesta que escuchamos de que habían unos empresarios que querían reunirse con alguien de la campaña. Vendrell acepta y ahí es donde acuden en febrero de 2022 a la reunión y el punto que se le asignan es la famosa casa de Guaymaral, que insiste García no sabía que era de Diego Marín. Escuchemos. Pues lo primero que nos encontramos es con una reunión familiar. Okay. O sea, una familia completa con personas adultas mayores, con jóvenes, personas de la mediana ya como yo, aunque yo casi ya soy adulto mayor, que había un asado y entonces nosotros nos incorporamos como a ese escenario que había en esa reunión familiar y efectivamente sale un señor que es el que ahora se conoce como Papá Pitufo, pero quiere hacer mucha énfasis que ni Xavi ni yo sabíamos que era el Papá Pero Pitufo. Él se presenta con usted, les dice, mucho gusto, soy Diego Marín. Claro que sí, no dijo ni... Y les dijo que era un empresario, yo ¿qué era? Mucho gusto, soy Diego Marín, soy un empresario que me dedico al sector comercio, y ya... Llegan al asado y Barcelona, según García, por casi una hora, conversan de distintos temas entre Gutiérrez, Pitufo, Vendrell y el estratega. Al final de esa verbena, no, dice García, no se habló de la campaña y que a él no le consta que en algún momento Vendrell se haya apartado para hablar en privado con Marín. Que cuando transcurrió cerca de una hora, deciden irse y se van como llegaron, en el carro personal de García, tanto él como Vendrell, y que no le vio ningún maletín al polémico empresario catalán. Escuchamos. Eso digo con toda claridad, con toda transparencia. Hoy sabemos que el señor es el Papá Pitufo, pero en ese momento no sabíamos que el señor era el Papá Pitufo, y yo no sabía, si hubiera sabido pues no llevo a Xavi. Con toda certeza, el señor Vendrell, con quien no tengo ninguna relación, ni el pasado ni presente, solo ese tema que fue de campaña, tampoco tenía ni idea de quién era el tipo. Usted dice que estuvieron cerca de una hora en esa casa. Minutos más, minutos menos. Ustedes se van de esa casa. No. ¿Se van juntos? ¿Vendrell y usted se van juntos? Sí, vamos de mi carrito. Y Vendrell no sale ni con un maletín, nada. Como llegaron, se fueron. Como llegamos, nos fuimos. O sea, si hay videos de esa reunión, como dicen, sí, que he leído en medios, pues buenísimo. Frente ya a las versiones que señalan que una vez Augusto Rodríguez le notifica al presidente Petro sobre el ingreso de esos 500 millones a la campaña, cuando se toma la decisión de devolverlos y le piden a Vendrell entregar esos dineros, y la respuesta de Vendrell es que tenían que esperar un poco porque faltaban 50 millones de pesos que se había tomado un dirigente del pacto histórico, le preguntamos directamente a García si él se quedó con esa plata y tajantemente lo niega, diciendo bajo el argumento de que él no es miembro del pacto histórico sino de la Alianza Verde y porque él nunca vio plata en manos de Vendrell. Escucha. No vi esa plata, no me consta que haya recibido una maleta porque no la vi ese día y por supuesto que no me he quedado con ninguna plata. Pero usted no se quedó con 50 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, porque además hablan de otra persona, de un dirigente del pacto histórico. De un dirigente, pero usted dice y afirma. Yo estuve ahí y yo no cogí. Usted no es del pacto histórico, usted es verde. Lo que yo leí en el cambio es que de una sola tacada. Sí. Cero. Esa versión no sé dónde sale. Le corresponderá a quien de esa versión pues sustentarla e identificar a la persona a la que se refiere. Por eso pues yo estoy diciéndolo acá con toda claridad. Pues yo no estoy metido en eso. Dos cosas, Néstor, para cerrar esta historia. Una tiene que ver con las versiones que señalan que quien se había quedado con la plata de esos 500 millones, los 50 millones, tenía un familiar trabajando en el DNI. Le preguntamos a García y él dice, es Dirección Nacional de Inteligencia.
y él dice, yo tengo una hermana trabajando en el DNI, trabaja en el área jurídica, pero ella no sabe nada de esto porque ella fue contratada por sus capacidades y simplemente para hacer labores jurídicas como contratista en esa dirección. Lo que sí dice García a todo esto es que se arrepiente de haber hecho esa reunión, de haber gestionado ese encuentro entre Vendrell y Pitufo, pero que no fue nada más que eso, una reunión, él solo fue un gestor y terminó siendo un encuentro con unos empresarios, según él. Por supuesto, todos los detalles en Blue Radio y la entrevista completa la encontrarán en nuestro canal de YouTube, Néstor. Andrés, gracias. Néstor, buen trabajo. Pero perdóneme, tengo una pregunta antes de que se me vaya Andrés Aurelio. Sí, señor. Si este señor Daniel García, Néstor Daniel García, hace el contacto... Hijo. Hijo de Néstor García Buitrago, ex integrante del M19. Tengo claro. Exsecretario de Ambiente de la alcaldía de Petro. ¿Por qué llama a Vendrell y no llama a su amigo Carlos Ramón González, amigo y copartidario? Eso es algo que no lo explica. Le preguntamos por qué busca a Vendrell y él lo único que señala y dice es, yo sabía que Vendrell era importante en la campaña, necesitaba a alguien de la campaña y a través de los voluntarios es que llegó a Xavier Vendrell. Sí, en el año 2022, por esta época, esto fue febrero del 2022. Sí. Diego Marín Ricardo, este papá Pitufo, ¿no era un prófugo de la justicia? ¿No tenía prontuario judicial? No que conozcamos, entre otras cosas, porque quien ordena la captura no es el presidente Gustavo Petro, como lo dijo el pasado fin de semana. La orden de captura se emitió durante la fiscalía de Francisco Barbosa, siendo vicefiscal Marta Mancera. Sí se hablaba mucho de una persona muy importante del contrabando en el país, que era muy peligrosa, pero a llegar a que hubiese un proceso, no había una orden de captura en su contra, por lo menos, Néstor. Procesos seguramente existían. Y se sabía que tenía unos muy importantes vasos comunicantes con diferentes sectores. Ahora, es que tengo varias dudas. Si dicen que no había orden de captura, pues seguramente no, pero si era una persona que se conocía, que era del mundo cercana al mundo del contrabando. Siguiente pregunta, Néstor, Felipe. pero si el señor que acabamos de escuchar tenía una plata para la campaña, ¿a quién llama usted? Al tesorero de la campaña. O al gerente de la campaña. No, al gerente, ¿no? Arroba. Bueno, sí, pues claro. al gerente, sí. Entonces a la rama administrativa de la campaña. Llamaron a Vendrell para saltarse a Roa porque sabían que lo que estaban haciendo era una abierta irregularidad, que estaban recibiéndole plata a un delincuente, porque de pronto Roa no les hubiera aceptado la cita. O pensaron que Vendrell válida, ¿no? Era el español sin escrúpulos, como efectivamente lo es, que estaba dispuesto a jugarse y utilizar el patio trasero para recibirle plata al gran contrabandista de Colombia. El cuento de que no sabíamos que era papá Pitufo. Nadie sabía que era papá Pitufo, ¿no? Sí, ese es el argumento que dice. Bueno, pero supongamos que no sabían. Supongamos que pensaban que era una persona este señor de viene las de la más época de altas Pablo condiciones. Escobar, según el propio presidente Petro Aurelio. Sí. Lleva en el mundo del crimen. El hecho de que no hubiera orden de captura en su contra no implicaba que había que recibirle plata. Pero supongamos que no tenía orden de captura y supongamos que pensaban que era un gran empresario también del comercio internacional. ¿Por qué tienen que ir a recibirle 500 millones de pesos en efectivo para una campaña? Es que, de hecho, esto, incluso Néstor, ni siquiera la fuente, digamos, el motivo de la crítica. ¿Por qué maletín de 500 millones de pesos en efectivo? ¿Y por qué se los gastan? ¿Y por qué cuando le dicen a Vendrell, oiga, Vendrell, hay que devolver la plata? El tipo dice, uy, pero es que nos gastamos no sé qué y otro lo cogió 50. Oh, esto tiene, o sea... ¿Estamos hablando de Nicolás Petro 2.0? Esto se llama Nicolás Petro 2.0. O sea, o esto no fue lo mismo que hizo Nicolás con el señor Malboro. Fue lo mismo exactamente para la campaña, venga 500 en efectivo, me quedo con 50 y cuando lo pillan, lo devuelve. Pero así es como funcionan esas donaciones en efectivo, usted lo sabe, Aurelio, porque usted ha hecho campaña. El riesgo de tener personas lisas que no tienen escrúpulos alrededor es que van y reciben una plata y reciben 500 millones de pesos y llegaron a la campaña después y dijeron que aquí papá Pitufo les manda 400.
y ya por el camino se perdieron unos millones considerables. Pero la desgracia de la acabarse. Mire, Héctor, solamente un dato. La revista Cambio está revelando esta mañana una declaración del director de la UNP, Augusto Rodríguez, que da más detalles. Dice, por ejemplo, que Xavier Vendrell le contó que había conocido a Papá Pitufo en una reunión en España, en la que habría estado ese hombre y a la que también habría asistido Armando Benedetti. Ojo, es decir, que no se habrán conocido ahí. 2. Pero, a ver, Ricardo, perdón. Señor. Eso lo que quiere decir es lo que acaba de decir al aire el señor García Colorado. Pues no es cierto. Es una gran mentira, es una mentira. Si se confirma esto que está diciendo Augusto Rodríguez, en cambio, sí. Que Vendrell conoció a Papá Pitufo en una casa de Guaymaral. Dice que ya se habían conocido en España, en una reunión social en la que habría estado Papá Pitufo y en la que habría estado Armando Benedetti. 2. Dice Augusto Rodríguez en un cambio que Vendrell le dijo que efectivamente Néstor Daniel García Colorado se cogió 50 millones de pesos en ese momento, en esa reunión, en ese episodio en la casa en Guaymaral. Es decir, que sí lo identifica plenamente. 2. Y 3, que quien grabó el video, que nunca apareció o nunca lo vieron ni el presidente Petro, devolviendo la plata, ni Augusto Rodríguez, no sé si Xavier Vendrell lo vio o no, es un hombre oscuro, muy oscuro, un hacker español llamado Ramón de Besa González, cercano a Rafael Correa, quien no habría entregado el video porque el presidente Petro, siendo candidato, exigió que grabaran con cámara escondida en Guaymaral la devolución de la plata desde la llegada, la entrega y la salida, sin que Papá Pitufo supiera. De Besa González no les dio el video porque estaba pidiendo plata por su trabajo y que nunca lo vieron. Es decir, nadie puede confirmar que efectivamente la plata se devolvió. Eso es lo que revela, y dice cambio que Augusto Rodríguez prepara un comunicado sobre ese episodio. La versión del presidente Petro de que la plata fue devuelta tampoco es cierta. Pues no tiene cómo confirmarla, porque el video nunca apareció. Y ellos no lo vieron. Y es la razón por la que no hemos visto ese video. Exactamente. Si el video existiese... Claro que el video sí parece existir, porque la revista Cambio lo mencionó en el primer informe que hizo, dijo... No. Dice que no recuerdo mal. El presidente Petro la revista Cambio dice que vio su video, dice que vio el video, pero la revista Cambio dice que vio el video. Entonces, no sé, aparentemente el tal video sí existe. Sí, en la primera versión de la revista dice que ellos, los periodistas, vieron el video. Eso es lo que dice en el texto. Pero bueno, más allá de eso, Néstor, evidentemente yo sí creo, Héctor, yo insisto que este es el hecho, el coletazo más fuerte. Yo no tengo esa información, pero a ver, para concentrarnos en lo verdaderamente importante, aquí de lo que estamos hablando es de que esto se está poniendo feo y cada vez más feo, porque Papá Pitufo se reunió con gente de la campaña. Cambio vio el video, pero el video es distinto al que pidió el presidente, es decir, no certifica la entrega de la plata, la devolución de la plata. Es cualquier video. Sí, eso es lo que dice el periodista. No es cualquier video, es un video devolviendo una plata, porque no es un video con un partido coincide de fútbol. con que están devolviendo. No es un video con un partido de fútbol, que pidió el presidente. Sí, bueno, no sé cuál será el video pero el hecho es que la revista dice que vio un video en el que devuelven una plata. Eso es lo que dice la revista. Pero a mí, más allá de eso, Néstor, porque en estos casos casi siempre el tema es que se queda uno en los detalles y en el dime y direte, y el uno dice que dijo y el otro dice que no dijo y tal. Pero lo cierto es que aquí se revela que efectivamente ese delincuente Papá Pitufo tuvo relación con la campaña del presidente Petro. ¿Cuánta? Pues todavía no se sabe, pero tuvo relación, intentó infiltrarla o la infiltró, eso todavía tampoco se sabe, y que evidentemente el señor Vendrell tenía relación con ellos, según lo cuenta una persona que yo insisto, este es el coletazo más grande del Consejo de Ministros, porque ese señor Augusto Rodríguez es una persona en la cual el presidente de la República confía plenamente, ha confiado plenamente siempre, y él pues está dando una versión que, a mi modo de ver, lo más grave que tiene para los efectos de hoy
es que involucra a Armando Benedetti en un nuevo hecho de corrupción, porque es el propio Rodríguez el que dice sí, fue Benedetti, Benedetti lo llevó, Benedetti y tal. Y como de lo que estamos hablando es de Benedetti y de la conveniencia de tenerlo o no en el gobierno, pues una acusación de esa magnitud hecha por una persona del nivel de confianza del presidente como Augusto Rodríguez me parece gravísimo. Arrancó con Benedetti, esto ya no es de Benedetti, esto ya es de la infiltración de dineros calientes, calientísimos, como se llamaba en la época de Samper, en la campaña Petro. Tengo, Héctor, usted que me dice que es cierto, Augusto Rodríguez es de la confianza del presidente, fue M19 como el presidente, dicen, le atribuyen una gran influencia dentro del gobierno. Si Augusto Rodríguez es todo eso, ¿por qué no hicieron la denuncia siendo un tema tan grave? ¿Por qué nadie dijo en la campaña, descubrimos que un señor contrabandista mafioso quiere meter plata en esta campaña? Sí, no, yo no tengo ni idea porque no lo habrán. Eso habría que preguntar. La verdad es que Néstor, la campaña del presidente Petro no aguantaba otro video. La verdad es que en las campañas políticas lo explica perfectamente el de las bolsas, del episodio de las bolsas, una investigación. Esa puede ser la explicación más Eso habría cercana. que preguntárselo al entonces Felipe, candidato Petro, es que era el que hablando... sí dio la orden de grabar la supuesta devolución de los dineros, como él mismo lo dijo en su alocución en Bucaramanga, en su intervención en Bucaramanga. ¿Por qué no dio la orden de poner la denuncia? Felipe, es decir, dio una orden para una cosa, pero omitió dar la orden para otra. Si Eso es responsabilidad directa en ese momento del candidato. Si Augusto Rodríguez se enteró de que papá Pitufo se reunió con Vendrell en la casa de Guaymaral, y si Augusto Rodríguez se enteró que Benedetti se reunió con papá Pitufo en Madrid, ¿por qué nos venimos a enterar 3 años después? Pero además, Néstor, y nos enteramos en la calentura sobre dineros calientes, en la calentura de un Consejo de Ministros en donde se estaban dando balas de todo lado, en donde lo que había era una guerra desatada producto de los desafectos y de las batallas internas que hay en el gobierno. Claro, pero además no era el primer hecho, y este no es el primer hecho de infiltración de dineros en la campaña de Gustavo Petro. Recordemos el tema de Juan Carlos López en Yopal. Sí. Que se quedó ahí. Después, el Turco Ilzaca y Santander López Sierra en La Guajira, entregándole dinero a el hijo del presidente. Y después, ahora, el tema de papá Pitufo. O sea, ahí lo que hay es una constante. No es que sean... La plata de los sindicatos... Sí, pero supongamos que nada de eso lo vio el gerente. Sí, Felipe. Pero, o sea, 4 cosas que no vio el gerente, ¿no? Al actual presidente de Creo que vale la pena. No son ilegales. PECODE y la uso no vale la pena. No tienen origen ilegal. Claro, en la los misma otros 3 bolsa. sí. No, evidentemente no los estoy comparando por eso, sino por supuesto que no tienen un origen ilegal, pero ¿cómo entraron a la campaña? Esa es la pregunta. Y las maletas de Laura Sarabia, ¿se nos olvidó? Digamos, además de todo ese recuento que está haciendo María Consuelo. ¿Qué tienen que ver las maletas de Laura Sarabia con esto? Puta, es que siempre han manejado plata en efectivo. Yo estaba pensando que ahora que tenemos a Bancolombia haciendo campañas, a la vivienda, a todos los bancos del país, que tu llave, que hacer transacciones es facilísimo. Oye, esta gente de verdad es como si no estuviera en el sistema financiero, porque todo es con bolsas, todo es con plata en efectivo, o ya sean maletas. En las campañas se maneja la plata en efectivo. Estamos descubriendo que la de Petro no fue ninguna excepción. Ya le voy a contar, Andrés, pero Néstor, porque mire, hay trino del presidente Petro sobre el tema de papá Pitufo. Señor. Hay 3 preguntas con las que me deja este testimonio de Néstor Daniel García. La primera, y yo creo que es la que todos tenemos, es ¿cuál era el papel de Vendrell en la campaña? Porque hasta hoy lo que sabíamos de él era que era como una especie de estratega político, organizador de grupos juveniles y todo, pero ahora nos aparece en reuniones, en casas de señores cuestionados recibiendo o hablando de recibir plata. No, mafioso. Segundo, Néstor, ese papá Pitufo es un mafioso. Lo sabía todo el mundo, menos la justicia. Pero, y segundo, Néstor, mire, Néstor Daniel García dice que fueron, básicamente conversaron, vieron un partido, lo visitaron y se fueron en su carrito. Pero es un hecho porque ya está testificado por muchas personas que la plata sí entró. Entonces, ¿qué pasó después de esa reunión? ¿Cómo se tramitó lo de la plata y cómo entró? Es lo que están diciendo Petro y todos los petristas esta mañana, Andrés. Sí, pero en algún momento si la devolvieron, en algún momento tuvo que haber entrado.
Y finalmente, Néstor, ¿cuál es el papel en esto de Armando Benedetti? Porque si usted ve en el testimonio de Néstor Daniel García, el nombre de Armando Benedetti no aparece en absolutamente nada. Pero si mal no recuerdo yo, toda esta historia de Papá Pitufo apareció cuando en el Consejo de Ministros Augusto Andrés, Rodríguez empezó a hablar de que él había investigado el las dato es artimañas ese, que de Armando Benedetti. Vendrell dice que conoció a Benedetti, conoció a Papá Pitufo en una reunión en España con Armando Benedetti. Por eso Augusto Rodríguez dice que la primera reunión de la campaña o de gente de la campaña con Papá Pitufo estuvo mediada por la presencia de Armando Benedetti. No sabemos cuál fue el papel de Benedetti en esa reunión. El presidente Petro está en este momento en Dubái. Le deben estar contando del lío gigante que hay en Colombia alrededor de estos testimonios y está escribiendo no uno, sino 2 trinos en este momento. Camila Carvajal. Sí, señor, en realidad, Néstor, a esta hora hay 2 trinos del presidente Gustavo Petro, se los voy a leer en orden. El primero que pone el mandatario colombiano es sobre Diego Marín directamente. Dice el presidente Gustavo Petro, Diego Marín pagaba a la Junta de Ascensos de Generales de la Policía para garantizar que los generales que escogían defendieran su negocio del contrabando. Un mensaje que pone el mandatario colombiano a propósito de una noticia del canal de medios públicos RTBC sobre el poder de Diego Marín, alias Papá Pitufo, precisamente en la policía. Pero hay uno, Néstor, que es un mensaje, este es más largo que el primero, en el que el presidente Gustavo Petro habla de esta situación que hoy tiene otra vez cuestionada la financiación de su campaña. Lo que dice el presidente Gustavo Petro en estos 4 párrafos: los que me llaman corrupto parece que eran los verdaderos socios de alias el Pitufo. Diego Marín dice que ha financiado varias campañas presidenciales con el fin de asegurar que directores de la DIAN y de la Policía de Aduanas, Polfa, sean proclives a cuidar sus grandes envíos de contrabando al país. Senadores han participado de las coimas de alias El Pitufo a partir de la entrega de la DIAN, aduanas y los puertos a mafias de la política. Si la Fiscalía solo procesa a Marín por delitos después de 2023, cuando hay indicios de narcotráfico, lavado de activo y sobornos desde hace 38 años, se convertirá en una institución de la impunidad total de una de las peores corrupciones que ha sufrido el Estado colombiano. Y termina el presidente Gustavo Petro: Diego Marín construyó un mecanismo de impunidad al interior de la Fiscalía General de la Nación. El resumen, lo que dice esta mañana el presidente Gustavo Petro no hace referencia a su campaña y a los 500 millones con toda la historia que ya sabemos del catalán Xavier Vendrell. Hace referencia a cómo Papá Pitufo tenía poder y tenía relación para mandar en la policía, en la DIAN y ahora dice el presidente Petro que hasta en la Fiscalía General de la Nación. Estos mensajes en Twitter del mandatario colombiano, Néstor, se suman a un mensaje que hay esta mañana de Andrés Hidárraga. Él es el secretario de Transparencia precisamente de la Presidencia de la República. Ha publicado 4 audios de conversaciones de Papá Pitufo, de Diego Marín, todos refiriéndose a Claudia Gaviria, que fue funcionaria de la DIAN, fue jefe de aduanas durante muchos años, estuvo por lo menos 6 años en la DIAN, ella que participó de todas las redadas y luchas contra el contrabando durante la administración de Juan Ricardo Ortega en la DIAN. Recuerde usted que Ortega estuvo de 2010 a 2014. El primero y el segundo de los audios que esta mañana pone Hidárraga tienen que ver de cómo Diego Marín intentó matar a Claudia Gaviria. Este es el primero. Le hicieron un atentado, pero ese atentado que le hicieron en Buenaventura cuando hizo eso fue falso. ¿Quién va a pasar un atentado? ¿Quién va a hacer un atentado en una isla? ¿Usted sabe que donde está la DIAN es una isla? Sí. ¿En Buenaventura? ¿Vos conoces Buenaventura? No, señor. Eso no lo hace nadie. Van y se paran en el puente de comercio y ahí no pasa nadie. Paran los policías, ahí no pasa nadie. Cogen el que sea. Entonces, pasó un hijo de puta y tan hizo los tiros. ¿Ella era directora de la DIAN? No, ella intervino la DIAN de Buenaventura. Mire, Néstor, aquí él lo que está contando Diego Marín es un atentado que hicieron precisamente en Buenaventura, con el argumento de que esa funcionaria, Claudia Gaviria, tenía represados al menos 350 contenedores en Buenaventura. Ella en su momento incluso le contó esto al país, se denunció desde la DIAN y era toda la persecución para matarla. Un segundo audio también de Papá Pitufo lo publica esta mañana Andrés Hidárraga contando la historia contra Claudia Gaviria. A 2 cuadras de la DIAN, ¿quién va a ir a hacer un atentado? Eso no lo hace nadie.
No lo hace nadie. Y Buenaventura, que la cojan en carretera, se la roben y la maten, otro paseo. Pero el resto ya es. Pasaron tan y soy un puta que es atentado. Pura mierda. Eso no fue atentado, pura mierda. ¿Y eso fue después de que la guerra con usted o...? No, es que no fue conmigo. Escúchame que no fue conmigo. Buenaventura trabaja mucha gente porque ella bloqueó un contenedor, un barco completo. Y básicamente, Néstor, estos audios que son conversaciones que se escucha música de fondo, hay un interlocutor no identificado, pero es la voz de Diego Marín contando detalles de ese contrabando que tenía por Buenaventura, y muy molesto contra la funcionaria todo el tiempo se refiere, es que ella paró los contenedores, es que ella tiene 100 millones por una plata especial del contrabando de la mercancía. En todos los audios está refiriéndose así al trabajo que se hacía para evitar el contrabando en Buenaventura, tanto que en algún momento hay que recordar contra la funcionaria Claudia Gaviria, que también fue secretaria de la Transparencia después en el gobierno Duque, se llegó a ofrecer desde la mafia de Diego Marín, alias Papá Pitufo, 100 millones de pesos de recompensa por su cabeza para quien la asesinara. Hay un tercer audio, el último, en el que se escucha a Marín refiriéndose a cuál era el mecanismo, cuál era su manera de comprar a los funcionarios en el puerto de Buenaventura. Con ella, claro. Venga para acá, weón. Ganes un billete, necesitamos un señor. Quedan mensuales. Este último es más difícil de entender, ahí la música está incluso más duro que la voz del señor Marín, de alias Papá Pitufo, pero pues aquí, Néstor, lo que queda claro es que son audios de cómo funcionaba esa red con mucho poder en Buenaventura, audios que publica Andrés Hidárraga, el secretario de Transparencia de la Casa de Nariño. El último, el cuarto audio, tiene que ver con Marín, refiriéndose a colaboraciones económicas de quienes trabajaban con la señora Gaviria, él contando que básicamente, en resumen, Néstor, la mano de su red, de su banda de contrabando, untaba, tocaba, manejaba todo en esos puertos y aduanas. Es la noticia esta mañana a través de los audios que entrega Andrés Hidárraga. Mira lo que me dice. Ándeme, Claudio. Buenos días, le envío el dato de la cuenta para la colaboración acordada. Ay, güey. Marica, esto no soy yo. Mire, ¿qué es lo que me escribe aquí? Dice, pégame el pulso con el hermano presidente. Que cuiden las entrevistas, que más huevonas. Néstor, este último audio al final insinúa el señor Marín que esa funcionaria que tanto había perseguido, Claudia Gaviria, estaba entre esas colaboraciones económicas con la red, así se refiere. Sin embargo, hoy, pues esa es una gran pregunta de cuántos y cuáles son todos los funcionarios que la red de Diego Marín Papá Pitufo logró unir, logró de alguna manera untar en Buenaventura, porque la intentó matar, pero en el último audio dicen que es que estaban pidiendo para ella 300 millones. No queda claro si ella o en nombre de ella quienes eran también funcionarios del puerto. Lo cierto es que esta es la historia que demuestra cómo quienes frenaban los contenedores en Buenaventura al final se volvían el blanco, el objetivo militar de esta red de contrabando. Camila, me pareció entender que Papá Pitufo estaba sugiriendo que Claudia Gaviria, a quien yo tengo referenciada como una funcionaria pulcra, idónea, de las que persiguió el contrabando en Colombia, estaba en tratos económicos con él y que el atentado que le hicieron a Claudia Gaviria no lo fue tal. Pues Néstor, los dos primeros audios sí los cuenta como un atentado y dice que no se pudo y que se dispararon varias veces, pero es el último, el cuarto audio, ese que acabamos de escuchar, donde le decía que ahí pues la voz de Marín está en un segundo plano porque prima la música, donde él hace al menos esa insinuación y dice que es una plata que se tendría que entregar y que esa es la manera de liberar esos contenedores, pero no hay una claridad directa de él diciendo es que ya hay que entregarle esta plata. Es más como si vía un mensajero insinúa al señor Marín fuera a llegar plata para intentar que esa funcionaria cambiara sus decisiones y se liberaran esos 350 contenedores. Este Marín es un delincuente de grandes ligas. Todo lo que diga por ahí en una borrachera, en una cantina, no tiene que tomarse. Pero además, Néstor, quedan muchas preguntas. Uno, consulté en la fiscalía qué había declarado Diego Marín, alias Papá Pitufo, porque eso es lo que al final tiene que tenerse en cuenta. Lo que usted dice ante los fiscales, ante los investigadores, es lo que se podrá determinar si es cierto o no.
Diego Marín hasta el viernes pasado, Néstor, oyentes, no había dicho una sola palabra, no había declarado ante la Fiscalía de Colombia. Dicen desde la Fiscalía que por el contrario lo que ha intentado es dilatar todo lo que puede su proceso de deportación a Colombia. Pero surgen más dudas. No, pero pare ahí un segundo, Ricardo. Es que esto se ha enredado de una manera descomunal esta mañana, Felipe. Si es cierto que papá Pitufo no está colaborando con la justicia, ¿por qué dice simultáneamente esta mañana desde Dubái el presidente Petro atribuyéndole a papá Pitufo, a Diego Marín, este delincuente? Diego Marín dice que ha financiado varias campañas presidenciales con el fin de asegurar que directores de la DIAN y de la Policía de Aduanas, Polfa, sean proclives a cuidar sus grandes envíos de contrabando al país. ¿A quién se lo dice? ¿Dónde dijo Diego Marín esto? Bueno, pues que sepamos, ante la Fiscalía no fue. Ahora, sí coincide el hecho de que en Presidencia de la República tengan audios del señor Marín con ¿Cómo llegaron a esos música audios? de cuerda al fondo. El doctor Hidárraga revela esta mañana estos audios que sería bueno que nos contara y le contara al país. ¿Por qué los tiene Hidárraga? ¿Por qué los tiene Hidárraga? ¿Por qué los publica? ¿Por qué no los tiene la Fiscalía? Hidárraga los entregó no a la Fiscalía. ¿Quién se reunió con Marín? Porque eso es para distraer la atención de que sí entró esa plata, hombre. Sabemos que Augusto Rodríguez, por ejemplo, y él lo cuenta, se reunió al menos en 2 oportunidades con Diego Marín en el Parkway en el proceso de devolución de los 500 millones de pesos. Es decir, que aquí hay muchas dudas que siguen manchando la actuación del gobierno del presidente Petro. Sobre este tema quiero saludar en este momento al general Juan Carlos Buitrago, que fue director de la Polfa, que es la policía de esta Fiscalía Aduanera, de la que está diciendo esta mañana el presidente Petro es el gran foco de corrupción. Y comenzamos hablando del Consejo de Ministros, pasamos a las platas que entraron a la campaña presidencial y terminamos hablando de la corrupción que promueve este señor, lavador y contrabandista, el señor Marín, alias Papá Pitufo. General Buitrago, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para todos. Usted fue director de la Polfa hasta el 2020, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué salió usted, general Buitrago? No, la instrucción del director general de la policía, que por orden del señor presidente de la República debía entregar el cargo y que sería destinado a la agregaduría de policía en Italia. Sí, eso quiere decir, ¿usted ve una mano oscura detrás de su retiro de la policía? No, mi retiro de la policía, Néstor, fue un retiro voluntario, pero... No, del retiro de la Polfa, quiero decir. Así es, claro. En el retiro de la Polfa, sin duda alguna, hubo múltiples circunstancias que evidencian que efectivamente hubo una mano oscura. Sí, mano oscura que pudo venir ¿de dónde, general Buitrago? No, las informaciones, resultado de las investigaciones que adelantamos en su momento, indicaban que había una colecta de una suma exorbitante de dinero por parte de Diego Marín, alias Papá Pitufo, y otros contrabandistas, entre ellos intereses de clanes del contrabando que habíamos desarticulado, como el clan Jamhure, el zar del contrabando de textiles, gente relacionada con Alex Saab y otros mafias del contrabando, y en esa fecha precisamente estábamos a puerta de generar o de finalizar más bien unas investigaciones que conllevaban a órdenes de captura, particularmente contra Diego Marín y contra Alex Saab. ¿Usted dice era una colecta para qué, general? Para influenciar ante el ministro de Defensa y el presidente de la República en el propósito de removerme de la Policía Fiscal y Aduanera. Pero ¿cómo así que influenciar ante el ministro de Defensa y ante el presidente de la República? No, así lo dice la evidencia, Néstor. Es información que se ha develado en la audiencia de imputación de Diego Marín, quien en las 17 evidencias que tiene en este momento la Fiscalía, resultado de una operación realizada por las autoridades entre el 1 de septiembre del 2023 y el 7 de marzo del 2023, corroboraron la entrega de más de 1.000 millones de pesos y otro dinero en especie, como vehículos, Toyotas, etcétera, a agentes encubierta
por parte de Diego Marín y de su gente para someter a la nueva dirección de la Policía Fiscal de Banera. En ese momento estaba por recibir el coronel Jorge Malagón y otros oficiales como jefes de dirección de la Policía Fiscal de Banera. Y la colecta que usted llama era para recoger los 1.000 millones de pesos, los vehículos blindados, para entregársela esa plata o esos vehículos ¿a quién, general Buitrago? Sí, estoy hablando de que esa es una operación encubierta apoyada por la Fiscalía con la policía en ese periodo del 1 de septiembre del 2023 al 7 de marzo del 2024, que fue la evidencia que permitió definitivamente lograr la captura en España de Diego Marín. Luego se fuga, se va a Portugal, está nuevamente recapturado en Portugal y procederá a su extradición, pero además a que la Fiscalía determinara su orden de general, captura. No, estoy simplemente en un... No, estoy en un periodo de temporalidad explicándote. No, es que me cambió de tema. Usted me acaba de decir, un mafioso recogió 1.000 millones de pesos para tumbarme a mí y poner un amigo de él, ¿cierto? Es que yo no he dicho eso, Néstor. ¿No me acaba de decir que hicieron una colecta para sacarlo a usted del cargo? No, estoy explicando. Si me dejas continuar, y me disculpas porque como le indiqué a Marcela, yo estoy saliendo en estos momentos porque estamos en un evento internacional. Va a llegar el ministro de Comercio, llegarán otras autoridades aquí en Panamá y debo terminar en 5 minutos. Pero lo que te estoy explicando, si me dejas terminar, es que en esa evidencia de los 17 episodios que recolectó la Fiscalía, que es pública, hubo donde se evidenció la entrega y el soborno de más de 1.000 millones de pesos, hubo una evidencia consistente en una entrevista que tuvo Diego Marín con un mayor que era el director de la Policía Fiscal de Banera en Cartagena, a quien Marín le confesó que él, a través de varias personas cercanas al ministro de Defensa y al presidente Duque, había logrado mi salida de la Policía Fiscal y Aduanera. Tal cual, esta es la evidencia que reposa, y hay otras evidencias que todavía no han sido develadas en la Fiscalía, y otras informaciones que en su momento, en el año 2020, cuando salí de la Polfa, fueron obtenidas y aportadas a la Fiscalía, pero que aún hacen parte de la reserva y no han sido develadas en el marco de la investigación. Esa vaca que hubo para su salida significó que unas personas del gobierno, usted me menciona ministro de Defensa, me menciona generales de la policía, se enriquecieron, recibieron plata de Papá Pitufo. Sí, mira, Néstor, la evidencia puntual en esa época consistía en que primero, una persona de los San Andresitos llega a la dirección de la Policía Fiscal de Banera queriendo hablar conmigo. A esa persona la recibe un capitán que es uno de los líderes de la investigación. Esa persona indicó que quería hablar conmigo de parte del señor. El señor era Pitufo. Él le indicaba de que estaba lista mi salida de la Policía Fiscal de Banera y que para ese propósito se había realizado una colecta importante de dinero. Uno. La segunda información que se obtuvo, como lo manifesté el día de ayer, fue en una reunión que tuve con una senadora, quien me manifestó de que hacia ella se habían acercado algunas personas indicándole que había un ofrecimiento de dinero para lograr mi salida de la Polfa y que estaba buscando personas influyentes como ella o su esposo para lograr esa decisión por el ministro de Defensa o por el presidente. Esa senadora emitió un comunicado ayer, ¿cierto? No lo he escuchado, Néstor, sí, como te digo. La senadora María Fernanda Cabal emitió un comunicado. No, pero ¿cómo que no lo ha escuchado si usted le agradece a ella la valentía y la honestidad? Julio, Néstor, como te he dicho, yo estoy en un evento internacional con autoridades de más de 6 países atendiendo otros asuntos, y aquí estoy básicamente atendiendo una llamada de Marcela Carvajal. Entonces me disculpas, pero no sé si me estás colocando alguna tarea, pero no.
No, le estoy preguntando. Mis explicaciones ¿Usted le agradece, en esa oportunidad. general, usted le agradece públicamente a la senadora María Fernanda Cabal? O sea, ¿usted sí conoce el comunicado de la senadora Cabal? No lo conozco. Yo a ella... Usted escribió un trino ayer, realmente debo agradecer la honestidad y valentía de la senadora María Fernanda Cabal. Sí, lo que he dicho es que, y lo dije ayer en la W, a Julio Sánchez Cristo, es que efectivamente yo le reitero mi gratitud a ella, porque este mafioso intentó buscar diferentes medios y canales e hizo una colecta de dinero importante para influenciar al ministro y al presidente, y a través de ese canal no se hizo. Sí, general de esta forma, entonces he reiterado mi agradecimiento a esta persona. El presidente Petro, general Buitrago, pone un trino esta mañana refiriéndose al poder de Papá Pitufo. Dice que pagaba la Junta de Ascensos de Generales de la Policía para garantizar que los generales que escogieran defendieran su negocio del contrabando. ¿Usted tiene información sobre generales comprados con platas del contrabando para facilitarle el negocio a Papá Pitufo? Yo cuando recibí la dirección de la Policía Fiscal Aduanera, recibí informaciones en ese sentido. Nunca recibí un ofrecimiento, nunca de soborno, porque mi reputación, mi credibilidad y mi transparencia fue conocida por todos los policías por más de 33 años, siempre con el lema de que los principios no se negocian. Pero sí recibí informaciones en su momento de que había una tradición en la Policía Fiscal Aduanera, en la Fiscalía y en la DIAN, donde Pitufo, el bendecido, alias Pacho, y otros contrabandistas colocaban un salario, particularmente hasta de 300 millones de pesos, a quienes ocupaban cargos directivos, 50 millones, los que ocupaban en las seccionales, 70 millones de pesos por cada contenedor que le permitieran ingresar al país de contrabando. Sí. General, ¿quién es el policía que habla con Papá Pitufo en Cartagena y que confiesa que se habría hecho una colecta para sacarlo del cargo? ¿A usted? No lo conozco, pero de acuerdo con la evidencia, que es la misma que ustedes conocen, porque la obtuve a través de la audiencia pública de imputación de cargos en medida de aseguramiento, es un mayor que fue director de la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena, y en el marco de esa operación a cubierta entre la Fiscalía, la Policía y la DIAN, permitió obtener este elemento material de prueba tal como lo comparto. ¿A quién le habrían dado esa plata según ese testimonio?